Muy bien, paz de Cristo para todos. Vamos a concluir con este tema. Después de haber visto mucha, muy claramente todo lo relacionado al matrimonio, quiero finalizarte con esto. Vimos el reino terrenal, matrimonio civil, fuera, aparte de lo que es el reino. Totalmente terrenal el matrimonio civil. No hay perdón de pecados, ahí no hay nada que Dios pueda hacer. Segundo, el reino es espiritual satánico, el engaño. El engaño es aquello que lleva a hacer creer a las personas que pueden tener un favor de Dios sin hacer lo que dice el Señor. En este caso también quedamos totalmente claros, ¿verdad? Que el matrimonio religioso, pero que no es de acuerdo a la doctrina de Cristo, el sello lo tiene, es decir, la potestad la tuvo Satanás. La potestad la tiene Satanás. Hay un poder ahí sobrenatural, pero no es el de Dios, sino el de Satanás que unió, ató, y entonces hay que desatarlo en el nombre de Jesús. Número 3, ahora sí, estábamos viendo lo que es el matrimonio, el que el Señor Jesús dijo que se había de hacer. Claro, debe hacerse en su nombre, porque solamente en el nombre de Jesús se puede deshacer el pecado, se pueden reventar las cadenas, cualquier atadura que sea. Y lo que quiero terminarte diciendo, mi hermano y mi hermana, para usted iglesia y para ustedes pastores. Si como pastor, si tú como pastor no te has dado cuenta que en tu iglesia puedas tener una buena cantidad de personas, de parejas, familias que ya día están ahí y están viviendo en el matrimonio civil únicamente, vaya, que no pasaron por ningún acto ceremonial religioso, y tú pensabas que ya, pues, habiendo pasado por el civil, ya estaban a salvo, es decir, ya no son fornicarios. Pues déjame decirte que no es así, ¿verdad? Como lo dije en una ocasión. También, si ese matrimonio pasó por una parte religiosa, es decir, fue realizado en una iglesia delante de Dios y por Dios, pero en ese caso no se hizo en el nombre del Señor Jesús, entonces también ahí hay un problema, porque ahí ya hay una influencia de poder del mal, porque fue atado por el enemigo e hizo parte, puso un sello. Y tú sabes cuál es el sello del enemigo. El cristianismo falso que existe desde hace más, ya casi unos 1800 años, pues se dio o se da a base de los tres títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos y otros pues han cambiado y han usado otros nombres para realizar ceremonias, en este caso del matrimonio, porque toda la gente entiende que el matrimonio es importante, de acuerdo a como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 4. Pero lamentablemente se han ido por ahí. Ahora, si tienes un matrimonio así, mi hermano, mi hermana, en tu iglesia, pastores y ministros, deben de ustedes de desatarlos de las ataduras de la religión y ponerlas en el cristianismo verdadero, en realidad, usar el nombre de Jesús para reventar esas ataduras que el diablo puso a través de su espíritu maligno, trabajando con la falsa enseñanza. Y también tú, hermano apostólico, pastor, tienes en tu iglesia hermanos que fueron casados una vez, que se casaron allá afuera en la religión, ya sea en la iglesia católica, en lo trinitario o otra denominación llamándose cristianos, y venían con ese matrimonio, venían con esa tradición matrimonial de allá, de la religión falsa, ¿verdad? Que sabemos que los tres primeros pasos del cristiano, el diablo los ha quitado. Como les dije, saber quién es Dios ese es el problema que ha tenido la humanidad. No han podido conocer quién es Dios. Por eso mataron a Jesús. También el matrimonio, que es uno de los mandatos que ha venido para el pueblo de Dios, para que haya fidelidad
del uno al otro y las familias puedan crecer como familias en Dios, también el diablo lo sustituyó por otro falso. Y el bautismo en agua, que culmina con el pecado después de una conversión de un individuo, de una persona que quiera servir a Dios. Entonces, los tres principios, como te dije al principio, el diablo lo robó. Y quizás tú saliste de uno, saber predicar quién es Dios, que es Jesús de Nazaret. Y quizás saliste del otro, que el bautismo en agua debe ser en el nombre del Señor Jesús. Pero el diablo te tiene engañado con uno. Y quizás haya una persona, una pareja que se separó en el tiempo que vivieron engañados y llegó a tu iglesia, y llegó casado por lo civil o casado por la religión falsa. Y tú le dijiste, ya no puedes rehacer tu vida porque ya estás unido. Sabes que al decirle eso, le estás diciendo que lo que hizo en lo civil es de parte del Señor Jesús, y no es así. Si le dices que ya no puedes hacer nada por él o por ella, también estás acreditando que el matrimonio de la religión falsa también es de Dios. Entonces, en algunos videos pasados te dije que el Señor Jesús dijo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tú y yo debemos de saber por la palabra del Señor, por la palabra del mismo Dios, que todo lo que realmente tiene valor es lo que se hace en el nombre de Jesús. Nada, ninguna bendición puede alcanzar de parte del cielo o de parte de Dios si no usas el nombre del Señor Jesús. Así es de que hemos terminado ya con este tema. Yo sé que en las iglesias apostólicas se encuentra mucha gente que tuvieron un matrimonio pasado antes de conocer el Evangelio. Como siempre lo digo, cuando llegamos a conocer el Evangelio de los apóstoles, nos dimos cuenta que sí habíamos entendido y que sí habíamos conocido verdaderamente el Evangelio de salvación. Todo el que ha pasado por una enseñanza, por todas las enseñanzas de los apóstoles, nos hemos dado cuenta que lo que antes sabíamos realmente no tenía valor, era un engaño. En otras palabras, se cumple lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Aunque Nicodemo sabía todo, era un maestro, era un hombre elocuente en sabiduría en ese tiempo, pero no conocía el Evangelio porque también había sido engañado, así como el pueblo de Israel. Por eso es importante que tú y yo, hermano y hermana, este es el final que te estoy dando, pastor y ministro, que tienes una iglesia y que es del Señor Jesús. Ten cuidado, revisa. Date cuenta que es posible que tengas a hermanos o a hermanas llorando, sufriendo ahí, atados con un lazo espiritual satánico del engaño, con cadenas que no han podido soltarse y porque ellos solos no pueden. Para eso Dios te ha puesto como ministro, para eso Dios nos ha puesto como pastores con un verdadero conocimiento apostólico, usando todas las habilidades de los apóstoles, que fueron los padres de la fe. ¿Te acuerdas que leímos ahí donde dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 20:23? Y a quienes remitiere los pecados les serán remitidos, es decir, a quienes se los perdonares, y a quienes se les retuvieres les serán retenidos. Solo el mensaje de ellos es el que tiene perdón. Nadie puede usar otro. El mensaje de ellos es el que puede retener. ¿Cómo saber nosotros si el pecado de alguien no ha sido perdonado? Si no ha usado el bautismo que hicieron los apóstoles. ¿Cómo sabemos nosotros si no? Porque esa es la palabra que determina el nombre de Jesús usado en el bautismo. Así también el matrimonio. La razón por qué se lleva a alguien a casarse, lamentablemente teníamos una idea diferente. Tú y yo pensábamos que el matrimonio civil es donde Dios perdona. Quiero que salgas de ahí, pastor. Salgas de esa mentalidad y que te des cuenta que ese es un reino terrenal. Los hombres que están ahí son pecadores, son corruptos y no son las autoridades de Dios, como lo enseñé. Pero el reino de Dios es donde están las autoridades, donde están las personas quienes son constituidas para oficiar oficios espirituales, hablando del pecado.
el nombre de Jesús en los labios de nosotros se convierte en la salvación de las personas. Espero que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Y tu iglesia reacciona. Hermana, que estás escuchando palabra apostólica, reacciona si ves estos videos. Y date cuenta que si tienes una salida a tu problema matrimonial que perdiste antes. Una vez haya llegado a este matrimonio en el nombre de Jesús, créame que ha llegado al único matrimonio al cual ya no da lugar a que lo vuelvas a hacer. Porque cuando se conoce la verdad, ya no hay otra verdad. Cuando conoces el verdadero bautismo en agua, ya no hay otro bautismo. Cuando lo haces en el nombre del Señor Jesús, cuando conoces el verdadero Dios, ya no existe otra enseñanza que te enseñe a otro Dios, porque has conocido al único. Así, cuando conoces el verdadero matrimonio, también te das cuenta que no existe otro. Eso es cuando se hace de acuerdo a como está establecido en la palabra de Dios. Y todo lo que se hace en el nombre de Jesús, hasta ahí llega, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios te bendiga. Me despido de este lindo tema, los dos matrimonios. Todos los videos que he subido te invito a que te suscribas a mi canal Dios Habla Hoy y comienza a ver desde el primero hasta el último. Espero que este tema haya sido para todos los que tengan la oportunidad de verlo, sea de una bendición. Y como les vuelvo a decir, muchos hermanos están en una congregación apostólica, están sufriendo, están llorando, porque tuvieron un fracaso matrimonial en su vida pasada antes de haber conocido la verdad, antes de haber conocido que el Señor Jesús es Dios, antes de haber conocido que el bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesús. Así también debes de enseñarle, mi hermano. Quizás ya pasaste por los dos otros pasados, que Jesús es Dios y que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús, pero quizás no has entendido, pastor, que el matrimonio también debe ser en el nombre del Señor Jesús. Y si tienes gente bautizada o casada en Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiero que quites ese sello y que pongas el sello de Cristo. Dios te bendiga. Un saludo para todos. Bendiciones, y muy pronto estaremos subiendo otras prédicas, otros temas relacionados al Evangelio, muy interesantes. Bendiciones para ti, para la iglesia, para las iglesias apostólicas y para todos los que puedan ver estos videos. Bendiciones y paz de Cristo.